la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Sí, no, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar respecto de un tema que ha generado mucho que hablar durante el último tiempo, que son los servicios locales de educación pública, sobre todo a partir del hecho que ocurrió el año pasado en Atacama, que movilizó a los docentes de esa región por varios meses, pero también durante el último tiempo hemos conocido algunos datos, como por ejemplo los resultados del CIMSE, que hablan de una mejora en el desempeño de los establecimientos educacionales que están bajo la dependencia de estos servicios. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer, profesor, es respecto de cómo podríamos evaluar el desempeño de estos servicios, porque el año pasado, cuando ocurrió todo esto de Atacama, todo el mundo salió a criticar la implementación de esta ley, pero posteriormente conocimos estos resultados del CIMSE y como que varió un poco la cosa. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, mira, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque lo primero que yo tendría que decir es que necesitamos tiempo para evaluar bien este tipo de reformas. La reforma implica para las personas que nos escuchan terminar con la administración municipal de la educación pública. Esos son 40 años de administración municipal, son decenas, son de miles de unidades, son centenares de miles de estudiantes, millones. Entonces, es una reforma muy compleja. Para reemplazar esa administración municipal se crean 70 servicios públicos en todo el país y se han recién creado, están ya plenamente operativos 11, vamos como en 16, 17 que van a empezar a funcionar. Entonces, la reforma diría yo que está partiendo y en ese sentido lo primero que yo diría es que se necesita tiempo para evaluarla bien. Pero sí sabemos una cosa, que la alternativa, mantener la municipalización, es desastrosa. O sea, toda la evidencia que hemos visto es tan negativa que en realidad es importante reafirmar la convicción de que la municipalización ya no tiene vuelta y este sistema en cambio ya muestra algunas luces como las que tú mencionas y yo diría antes de eso ya durante la pandemia, cuando se mostraban la capacidad de los sistemas de reconectar a las familias, de reabrir los establecimientos educacionales, también los servicios locales mostraron un mejor desempeño que el sistema municipal. Y en algunos casos, ahora como tú estás diciendo, en términos de los resultados de aprendizaje, lo mismo. Ahora, yo que apoyo el cambio y creo que está muy bien orientado, tampoco creo que esa sea hoy día la medida como para descorchar champaña. Yo creo Ujú. que lo más importante es el sistema municipal no tiene solución. Chile probó muchas alternativas y realmente su decadencia es definitiva. Y lo importante es que este sistema cumple con los estándares y las orientaciones internacionales de una buena administración de nivel intermedio. Por supuesto, en el camino han habido muchos problemas y quizá de eso podemos conversar, de cómo arreglarlos, de cómo resolverlos. Ujú. Sí, antes de meternos en eso, profesor, para dejar bien zanjado el tema que usted también estaba planteando respecto de por qué fue importante en su momento avanzar en este cambio, en este traspaso. ¿Qué podríamos decir respecto de la educación municipal? ¿Qué fue lo que finalmente terminó por fallar que obligó a tener que hacer esta reforma y esta mejora en el fondo? Son muchos aspectos. La educación municipal se fue desprestigiando, vamos a decir. En Chile las familias eligen escuela y establecimiento educacional, colegios, liceos, y por lo tanto la visión que las familias, que la comunidad tiene de la educación es muy importante. Y la verdad es que toda la evidencia muestra que en términos generales, no hay excepciones, pero en términos generales hay una especie de mal prestigio, de mala fama de la educación municipal y lamentablemente en muchos casos esa mala fama, ese mal prestigio está bien fundamentado porque muchas de las municipalidades han hecho una muy mala administración educacional, incluyendo casos de abusos de los establecimientos y de sus recursos, en el sentido de usar los recursos de la educación para otros fines y, por tanto, empobrecer los establecimientos educacionales. Pero, aun si uno no va a esos casos extremos, la verdad es que la administración municipal en general es deficiente. Y yo diría que hay básicamente tres razones. La primera es que los municipios no tienen las capacidades profesionales para administrar escuelas y mejorar las escuelas y los liceos. Eso es una tarea compleja, es muy especializada. En cambio, los servicios locales de educación se dedican solo a eso, porque tienen que constituir equipos profesionales
de gente experta que sabe de educación y solo de educación. En cambio, los municipios tienen poca capacidad para profesionalizar su administración. En segundo lugar, los municipios tienen muchas demandas ciudadanas, tienen muchas tareas. Hoy día estamos con el tema de la seguridad. Ayer fue el tema de las luminarias, el tema de la basura, el tema de, en fin, tienen es polifuncional la institución y por lo tanto educación es una más. Y en algunos lugares ni siquiera la más importante. De hecho, en la mayoría de la escala de importancia para las autoridades municipales, la educación ocupa un lugar muy posterior. Ujú. Porque claro, tienen demandas más apremiantes como las que estoy mencionando y otras, y dependen totalmente también de su electorado. El alcalde, la alcaldesa se juega su reelección en función de su capacidad de solucionar los problemas que la ciudadanía más le demanda. Y la educación, la gente no la demanda como una solución a la educación, al alcalde o al consejo municipal. Entonces, la educación queda muy postergada. Y la verdad es que al frente lo que uno tiene es un sistema privado en que la educación es lo único, lo más importante para sus dueños y entonces tenemos una especie de competencia desequilibrada en que el sector público, que tiene que competir con el sector privado y que está perdiendo recursos por ese, ya dije, desprestigio y competencia por la matrícula, pero está a cargo de alguien que quizás no le interesa tanto ganar esa competencia. Incluso muchos alcaldes, alcaldesas han dicho, mira, mejor que se disminuya el sistema público, si para mí es un cacho. No puede ser que la educación pública esté en manos de autoridades para las cuales puede ser un cacho. Y el último punto es justamente el tema del accountability político. Eh, Nosotros necesitamos un sistema. Cuando hay problemas, mira en Atacama, hay problemas, la gente dice, oh, ¿dónde está el ministro de Educación? Necesitamos un sistema que tenga accountability, que tenga responsabilización. Y las personas lo que perciben es que la responsabilización es del sistema público nacional. Necesitamos una cadena entonces de responsabilidades. ¿Qué tiene el Ministerio de Educación que responder cuando un municipio incumple? Dice, pucha, no me puedo meter porque el municipio es autónomo. No Ujú. puede ser. Lo que necesitamos es un Ministerio de Educación a través, en este caso, de una Dirección de Educación Pública con una red de servicios públicos que sean responsables. Y cuando hay problemas, que intervengan. Mira, terminamos teniendo casi el Ministerio de Educación sesionando en Atacama para ir a resolver los problemas de un territorio porque la embarrada era tan grande y la gente dice, bueno, que estén las herramientas. Esa misma embarrada la hemos tenido por centenares de lugares en los municipios y el gobierno no tiene las herramientas para garantizarle a las familias que los problemas se resuelven. Ujú. Profesor, ¿cómo podemos explicar o entender que, por ejemplo, en un servicio como el de Atacama se produzcan los errores y los problemas que pudimos ver y constatar, y en otros efectivamente se vea una mejora que se expresa a través de los resultados de los estudiantes? ¿Cómo se explica esa Claro. diferencia? Bueno, lo primero es que en Atacama se juntaron, por decirlo así, todos los problemas. Con esto quiero decir que algunos de esos problemas están en otros territorios. Los otros servicios locales no están exentos de algunos de esos problemas, pero desafortunadamente en Atacama confluyeron todos. ¿Cuáles, por ejemplo? Una administración municipal previa muy irresponsable. El servicio local obviamente parte de su trabajo y la mochila que hereda depende de cómo lo haya hecho el municipio que había antes. Entonces, el servicio local asumió unas escuelas que estaban y liceos que estaban muy abandonados, muy deteriorados, algunos por mucho tiempo. Algunos de los problemas se arrastran de los desastres naturales de 2014-2015, o sea, mucho tiempo de abandono. En otros lugares también tenemos municipios que han abandonado la educación y que le entregan una mochila muy grande, pero a veces uno dentro del servicio que tiene 4 o 5 municipios o no tan extremos. Bueno, o es el único problema. Eso pasó en Atacama. Lo otro que ocurre es que las capacidades profesionales de los equipos a veces no son las mejores. Esto Chile tiene un problema, esto no es solo educación. Si usted conversa con la gente de salud, le va a decir lo mismo. O sea, la posibilidad del sistema público de tener los especialistas en todos los consultorios, en todos los hospitales a lo largo del país, no solo los que están en Santiago, no solo los que están en los mejores barrios de Santiago o de Concepción, bueno, es un tremendo problema. Lo mismo le pasa a educación. Entonces, conseguir buenos profesionales competentes para llenar las plantas y tener buenos servicios locales en todo Chile es muy difícil. En Atacama fue muy difícil y ahí también hay un problema. Y ese partió desde las propias autoridades máximas. Este servicio, hay que decirlo, fue instalado durante el gobierno del presidente Piñera
ellos designaron estas autoridades y la verdad es que las autoridades lamentablemente fueron muy incompetentes, las autoridades locales estoy diciendo, y eso es lo que reflejan los informes de auditoría de la Contraloría y los otros de la Superintendencia. El problema es que se reemplazó por otra persona cuando se destituyó al director y resulta que el reemplazante fue igual de problemático y después una tercera persona. O sea, cuando un sistema realmente no tiene las capacidades profesionales es muy difícil, aunque uno vaya por el tercer o cuarto reemplazante. Y ese es otro de los problemas graves. Y finalmente, hay una cuestión más estructural, que es que cuando hay asuntos de infraestructura en particular, de infraestructura, el sistema público, la normativa del sistema público ha sido muy lenta para responder y esto de nuevo no pasa solo en Atacama, pasa en otros lados, pero en Atacama ocurrió extremadamente que los problemas heredados eran focalizados en los temas de infraestructura sobre todo y mantención de los establecimientos y el sistema público tiene mecanismos lentos para responder. Y ahí yo creo que las autoridades nacionales también se demoraron entonces en darse cuenta de esto. Los actores locales habían expresado esta problemática y de nuevo se mostró una debilidad de la ley y de la institucionalidad que se ha creado, que es que no había herramientas para responder rápido cuando hay una emergencia. En este caso, llamémosle emergencia a lo que ocurrió. Ujú. Profesor, bueno, este traspaso que se ha iniciado de establecimientos desde los gobiernos municipales al gobierno central, eh, tuvo entre medio un episodio que es inédito en la historia de nuestro país, que es la pandemia. ¿Usted considera que ese factor se ha puesto dentro del debate público y se ha analizado de la manera en la que debiese ser? Porque evidentemente debe haber habido algún impacto en el proceso por todo lo que ocurrió. Totalmente. Estamos hablando en estos casos, por ejemplo, de servicios que fueron instalados durante la pandemia. Yo dije que había sido durante el gobierno del presidente Piñera. Tú mencionaste que yo fui parte del consejo, en todo el primer periodo del consejo de evaluación de esta reforma, que es un consejo independiente de expertos independientes del gobierno, que la ley creó justamente para que le fuera dando reportes al gobierno, a la Dirección de Educación Pública, al Ministerio de Educación, pero sobre todo al presidente de la República. Así lo define en la ley como un informe al presidente de la República de cómo iba la marcha de esta reforma y nosotros sesionábamos recurrentemente durante todo el gobierno del presidente Piñera y le hicimos los informes todos los años, son públicos, la gente los puede leer, incluyendo un informe de medio término cuando se cumplió el primer ciclo de 4 años y todos estos problemas que yo te estoy mencionando están ahí identificados y muchos de ellos durante la pandemia fueron exacerbados y fueron mencionados a las autoridades nacionales. Desafortunadamente, claro, vamos a decir, las autoridades tienen que haber tenido una agenda muy compleja, incluyendo los temas de la pandemia y los temas económicos después. El caso es que la mayor parte de estos problemas no se resolvieron y se acumularon, pero son problemas que están identificados hace mucho tiempo por estos informes. En el caso particular de la pandemia, imagínate lo complicado que es pasar de una administración municipal a una nueva administración para un director llegar a dirigir todo un servicio de decenas y decenas de escuelas y liceos y no poder ni siquiera juntarse con sus comunidades escolares. Fue realmente un periodo muy complicado y afortunadamente los nuevos servicios locales ahora se están instalando en condiciones muy superiores a cómo se instalaron durante ese periodo. Ujú. Estamos conversando con el investigador del CIAE de nuestra casa de estudios, o doctorado en educación de la Universidad de Harvard, el profesor Cristian Beley, a propósito de la implementación de los servicios locales de educación pública. Profesor, los cambios que está evaluando el Ejecutivo para este proceso de desmunicipalización, ¿van por la línea correcta? ¿Cómo lo analiza usted? Mira, en breve totalmente, a mí me parece que están muy bien orientados. Mi mayor crítica es que han sido lentos. ¿Ah? Esto mismo se pudo haber propuesto el primer día, porque la mayor parte de estos problemas, ya dije, se sabían. Lamentablemente hemos ya transcurrido casi la mitad del gobierno y estamos recién abordando los problemas. Pero afortunadamente se están abordando y se están abordando en la línea, a mi juicio, correcta. No son cambios que esté pensando el gobierno, lo está ya proponiendo. Hay una ley. Algunos de los cambios se hicieron a propósito de la emergencia de Ujú. Atacama, pero ahora hay un cambio a la ley que está abordando algunas de estas cuestiones. Voy a mencionar dos o tres como ejemplo de lo importante y tú vas a ver de inmediato, las personas van a ver de inmediato que se refiere justo a algunos de los problemas que han visto en Atacama o en otros territorios. El primero es que todo este proceso requiere que los municipios, ya dije, se comporten de la manera más responsable posible antes del traspaso.
que entreguen la información, que mantengan las escuelas hasta el último día, los liceos hasta el último día, y no que se desentiendan. Y lo que hemos visto, lo que se ha visto, insisto, que ya lo veíamos en ese consejo hace años, es que algunos alcaldes y alcaldesas dicen, bueno, como me van a quitar la escuela, saco la plata de ahí, antes sacaba, ahora saco más todavía, dejo de invertir en las escuelas, como me quiero hacer el simpático o la simpática, traspaso a algunos de mis amigos como funcionarios municipales, los traspaso a las escuelas para que no queden sin trabajo, porque las personas de escuelas y liceos se mantienen, no pierden su trabajo, pero algunos de los funcionarios municipales sí pierden su trabajo. Entonces, han sobredotado por lo tanto a los establecimientos y por lo tanto le dejan una mochila en términos de personal, financiera y de abandono de las escuelas tremenda. Bueno, no tenía el gobierno central buenas herramientas para sancionar, para controlar esto que no ocurra y para sancionar los casos de alcaldes o alcaldesas que se comporten de este modo irresponsable. Esta ley lo que hace es hacer responsable personalmente al alcalde de este mal comportamiento, le hace exigible el plan de transición y el convenio que tiene que fijar para hacer esta transición, ahora es voluntario, y tiene entonces que una mayor supervisión y fiscalización del comportamiento de los municipios para exigirle lo más posible. Esto implica tener que sancionar alcaldes que se comporten, insisto, de un modo irresponsable y no simplemente tener que pagar la cuenta del despilfarro final que quieren hacer algunas autoridades. Ese es un punto. Otro punto, el tema de infraestructura que ya dije. La ley modifica varios de los aspectos. Yo creo que aquí Chile está muy atrasado. Los proyectos de infraestructura son muy complejos, requieren tiempos y le queda grande a muchos servicios locales de educación que están recién partiendo poder hacer los proyectos al tiro de infraestructura. Entonces, hemos visto en las noticias, a veces hay territorios donde hay que crear una escuela porque faltan y hay niños sin matrícula. Bueno, para hacer eso, un servicio que está recién naciendo le cuesta mucho, 2, 3 años aprender. Y resulta que la escuela se necesitaba para ayer. Pero lo mismo para la mantención, para la habilitación, para el mejoramiento. Entonces, la ley crea todo un mecanismo, no lo voy a explicar ahora, de mejoramiento de las inversiones en infraestructura, sobre todo dotándole de más capacidades técnicas al nivel descentralizado, pero también de atribuciones al nivel nacional, para hacer convenios con los gobiernos regionales, eh, convenios de programación que les permitan entonces hacer inversiones en infraestructura mucho más oportunas y que no dependan de un servicio que está recién naciendo. Ese es un segundo punto que yo creo que es muy importante. Y un tercero que creo que es muy importante, estoy mencionando solo tres, es que cuando el ministro Cataldo le preguntaron por el problema de Atacama, dijo, mire, yo creo que esta reforma le ha quedado grande al Estado de Chile, porque efectivamente es muy compleja y la cosa estaba haciendo agua en Atacama. Yo diría, yo discrepo del ministro, yo diría que el Estado de Chile no se había puesto detrás de esta reforma. Se lo reclamamos a todo, durante todo el periodo del presidente Piñera, a través de su ministro y de los informes, ustedes lo pueden ver. Una de las recomendaciones que hacía el informe final que hicimos fue el Estado tiene que ponerse detrás de esta reforma. Esto implica no solo el Ministerio de Educación, al que le va a quedar grande siempre esta reforma, implica Ministerio de Hacienda, Contraloría, Ministerio del Interior, la alta dirección pública, el servicio civil, implica coordinar muchas instituciones y también los gobiernos regionales, porque todos ellos tienen responsabilidades y un ministro de Educación que tiene 1000 tareas, le queda grande eso y la Dirección de Educación Pública también. Entonces, nosotros proponíamos hacer una coordinación interministerial, intersectorial, y esta ley lo que hace es asumir esa idea y la crea. Entonces, todos los sectores que tienen algo que hacer, una responsabilidad que cumplir, van a tener que dar cuenta y coordinarse a nivel nacional como comité de ministros y a nivel regional como coordinaciones regionales para implementar esta reforma de la mejor manera y no que digan, ah, mira, esto es un problema del señor de la educación pública. No, esto es un problema del Estado de Chile, es una responsabilidad del Estado de Chile. Te nombro tres de los cambios, hay otros cambios, hay una agilización en los procesos financieros, hay más descentralización para que los directores de escuela puedan tener una caja chica que les permita resolver problemas más pequeños. Era irrisorio y muy indignante escuchar que en Atacama había escuelas que no funcionaban porque tenían problemas con los vidrios o con las chapas de las puertas. O sea, eso no puede ser la respuesta del Estado de Chile a la educación pública. Así es que esos problemas también se agilizan los procedimientos para implementarlos y hacer otros cambios. Yo creo que están bien orientados, no son todos los cambios que se necesitan, pero creo que en lo grueso están abordando los problemas de fondo.
Ujú. Profesor Cristian Beley, investigador del CIAE de la Universidad de Chile, agradecerle que haya estado con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos haber seguido hablando mucho más respecto de este tema, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la entrevista para poder informar a las personas sobre este importante tema. Gracias, que esté. Buen día. Ahí está entonces el profesor Cristian Beley, investigador de nuestra casa de estudios del CIAE, a propósito de este proceso de desmunicipalización y la implementación de los servicios locales de educación pública, que como pudimos escuchar,